El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama necio, merece la condena de la gehenna del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Habéis oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo. Mas te vale perder un miembro que ser echado entero en la gehenna. Si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela y tírala. Porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero a la gehenna. Se dijo: el que repudia a su mujer, que le dé acta de repudio. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, la induce a cometer adulterio. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. También habéis oído que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso y cumplirás tus mandamientos al Señor. Pero yo os digo que no juréis en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran Rey. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo cabello. Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de allí viene del maligno. Palabra del Señor. Evangelii che dicta, Triantur nostra delicta. Hemos leído, hemos escuchado al mismo Jesús
que hoy nos ofrecía muchas enseñanzas. Ha sido como imaginarlo sentado en un estrado, en una plaza, y que él iba enseñando a todos los que estaban allí, los apóstoles, delante de él, fariseos, escribas, el pueblo. Pero, aunque hemos escuchado hoy muchas cosas que van a la esencia de lo que hoy día se discute en muchos ambientes, tanto clericales como de laicos, hoy hay una gran polémica acerca de asuntos que hemos leído hoy en el Evangelio. Sin embargo, no quería fijarme en los asuntos polémicos, tantas veces ya tratados, sino sobre todo en un versículo que yo mismo lo reconozco, pocas veces se predica de él. Claro, al lado de asuntos tan importantes, morales, como los que hoy hemos escuchado, a veces se nos pasa por alto el versículo 19 de Mateo 5, que dice: así pues, el que quebranta el más pequeño de estos mandamientos y se lo enseña a los demás a hacer lo mismo, será llamado el más pequeño en el reino de los cielos. Esto tiene además una simetría en las siguientes palabras, porque añade Jesús: pero el que los cumple y los enseña será llamado grande en el reino de los cielos. Fijaos que aquí lo que se nos pide es a los sacerdotes, que somos los que enseñamos, y aquí habla de enseñanza, se nos pide fidelidad a los mandamientos. Fidelidad. No podemos subir al ambón y quebrantar la enseñanza de la palabra de Dios y de la Santa Madre Iglesia. Debemos ser fieles. No es aquí lo que cada uno piense, la fidelidad a la palabra salida de la boca de Dios. Tampoco condena, tampoco condena lo más profundo del infierno aquel que quebranta uno de los más pequeños y así se lo enseña a los otros a hacer lo mismo. Tampoco podríamos esperar. Entonces, si estos serán grandes, serán llamados grandes en el reino de los cielos, los otros serán enviados a lo más profundo. No dice eso el texto. Simplemente dice: será llamado el más pequeño en el reino de los cielos. Da por supuesto que se va a salvar, porque actúan de buena fe, porque no buscan el mal de los demás. Se han podido equivocar, han podido ser arrastrados por las propias pasiones, pero a lo mejor pasiones carnales. No, Dios a los débiles, y a los débiles que al final penetra esa debilidad en su mente y así lo enseñan a los demás, no dice que serán apartados como si fueran lo peor, no. Fijaos que aquí se ve cómo Dios es misericordioso por la buena voluntad. Da por supuesto que van al reino de los cielos. A veces nosotros en las polémicas morales y de otro tipo somos más duros que Jesús. Será llamado el menor en el reino de los cielos. Fijaos que dice: el que quebranta uno de estos de los más pequeños mandamientos, dice el texto. Da por supuesto que no va a enseñar a matar, que no va a enseñar a hacer sufrir a los demás, va a enseñar cuestiones que no son gravísimas.
Esto también hay que tenerlo en cuenta. Todos los mandamientos, sobre todo relativos al sexo, Dios quiere que se guarde el orden que Él ha puesto en la humanidad, pero no dice que sea lo más importante de todo. Solamente hay que ver el espacio que nuestro Maestro dedica a esos temas. Muy poco. Dedica mucho más a los pobres y a tantas otras cosas. Hay cosas que las repite. El Evangelio no es muy largo y sin embargo hay cosas que las repite y las dice en 2 momentos. Y sin embargo a otros temas apenas dedica espacio. No podemos dar más importancia nosotros, sus servidores, sus discípulos, que la que Él ha dado. Pero esto no significa ni que lo quebrantemos ni que enseñemos a quebrantarlo. Ya nos lo ha dicho el Señor. Y por supuesto se supone la buena fe. Aquí fijaos que habla, seré llamado el más pequeño, seré llamado grande en el reino de los cielos. No dice el más grande tampoco, porque tampoco dice enseñar es lo más grande. No, dice aquel que los cumple y los enseña a los demás será llamado grande. Es decir, pero hay más cosas más importantes. El amor, desde luego, después de leer el Evangelio y las explicaciones de San Pablo, el amor es lo más importante. Alguien puede decir, ¿cómo me gustaría estar en este ambón donde está el sacerdote enseñando? Bueno, el amor es más importante. Jesús diría, mira, has ambicionado eso, lo cual no está mal, qué bonito es predicar la palabra, pero el amor es más importante que predicar. Tenías en tus manos lo más grande y no has producido mucho fruto y sin embargo ambicionabas esa cosa más aparente, más visible, que sí, que era muy bonita, que daba una luz muy bella en la casa de Dios, pero la otra sí que hubiera brillado en el reino de los cielos para siempre, más que los que enseñaron la palabra de Dios. Será llamado grande en el reino de los cielos, no el más grande. No ambicionéis las manzanas que no tenéis cuando en vuestras manos hay cosas mucho más grandes. Y a veces nos olvidamos de lo que tenemos para tener esa codicia de lo que no tenemos. Aquí se habla del grande en el reino de los cielos y del más pequeño. Hay otro pasaje en los evangelios donde este paralelismo, esta simetría también aparece. Y es en Mateo 11:11, después de este pasaje, en el mismo evangelio. Fijaos lo que dice Jesús en ese otro momento de sus 3 años. En verdad os digo que entre aquellos nacidos de las mujeres no se ha levantado ninguno más grande que Juan el Bautizador. Sin embargo, el más pequeño en el reino del cielo es más grande que él. Perdón. El paralelismo está clarísimo. Es curioso, es el único momento de los evangelios en que vuelve a darse esta simetría. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto? Se habla del mayor y del menor de nuevo en el reino de los cielos. Pues esto viene muy a propósito para el texto que hemos leído, porque se contrapone a los humanos que son meramente humanos, aunque se haya sembrado en ellos ya otras semillas por parte de Dios, los nacidos de las mujeres, dice el texto, los humanos, meramente humanos, frente a un reino que no es de este mundo. Nosotros somos humanos, yo mismo soy humano, pero el reino que ha traído Jesús no es de la carne y de la sangre. Este texto de Juan el Bautista, el bautizador, nos da luz respecto a lo que hemos leído, respecto
a la ley que ha traído Jesús, las leyes de la moralidad que hemos leído hoy. Porque al final lo que vemos es que hay hombres que siguen unas leyes humanas, que no es que sean malas siempre, lo que pasa es que hay una medida de error, una medida de fragilidad en el entender lo que es lo correcto y lo que no, lo que se debe hacer y lo que no, en la misma ley. Y hay otra ley que es de un reino que no es de la carne y de la sangre. Si os fijáis, son dos leyes en el fondo. Y tenemos que ser comprensivos con los paganos que nos rodean, en cuya ley humana, es decir, en lo que creen que está bien y está mal, en sus leyes morales, en la mayor parte de las cosas aciertan y son justos, y en algunas cosas pueden ser muy justos y muy incluso elogiables. Pero claro, ellos no están al nivel de ese reino que nos despliega ante nuestros espíritus Jesús. Por lo tanto, no debemos escandalizarnos, ni criticar, ni enfadarnos. Son hijos de mujeres, como cuando dice Jesús, en verdad os digo que entre aquellos nacidos de las mujeres, allí incluye a Juan Bautista, entre ellos brilla como un faro. Sin embargo, lo que va a brillar después es muchísimo más grande. Mis obispos, mis cardenales santos, mis místicos, mis grandes doctores de la ley de Dios. Claro, ante eso, el mismo Juan Bautista es diminuto frente al reino de Dios que va a haber sobre la tierra. Dos leyes, por lo tanto. En este momento deberíamos pensar en Moisés, en Deuteronomio 27, cuando dice el texto: entonces Moisés y los ancianos de Israel encargaron a todo el pueblo como sigue: guardad todos los mandamientos que os estoy mandando hoy. Era Moisés en lo alto antes de entrar a la tierra prometida. En el día que crucéis sobre el Jordán, dentro de la tierra que el Señor tu Dios os va a dar, pondréis sobre grandes piedras y las cubriréis con, aquí usa una palabra hebrea que puede referirse a cal o puede referirse a tiza. No me había fijado en este pequeño detalle del texto hebreo, pero cuando ponen la ley que les está diciendo Moisés sobre grandes piedras, no simplemente la ponen sobre piedras, sino que la pintan con estas materias u otras, y entonces sí que se distingue muy bien las incisiones que han puesto de las letras, que hay que imaginárselas probablemente con grafía fenicia, parecida a la fenicia, no con las actuales letras hebreas, y entonces sí que se distingue bien lo que se ha escrito sobre la piedra. Si no, es un poco complicado, ¿eh? Le dice que pongan la ley sobre grandes piedras, e incluso este pequeño detalle en Deuteronomio 27, y que después las cubran con tiza o con cal. Dice más adelante: oh Israel, en este mismo día tú has llegado a ser el pueblo del Señor tu Dios. Por tanto, obedece al Señor tu Dios, observando sus mandamientos y todos sus estatutos que te estoy mandando hoy. La obediencia a la ley. La obediencia a la ley. Fijaos cómo se contrapone esto que dice Moisés y lo que dice el nuevo Moisés, yendo más allá al espíritu de todo esto, frente a las personas que con voluntad de ayudar al prójimo, pero que ya no están a la escucha de Dios,
sino de la sangre y de la carne. ¿Se puede ser comprensivo? Sí, pero teniendo clara la ley. No se puede ser comprensivo desde la desobediencia a la ley. Hay que decir, pues mira, has desobedecido, el Señor lo dice en el Salmo, tú eres compasivo, pero teniendo conciencia de el propio pecado, de la necesidad del perdón, de la fragilidad que Dios no querría que tuviéramos. Eso sí, pero tratar de emborronar esas piedras, eso no. Cuando Dios ha querido que queden tan precisas, tan perfectas, su ley es perfecta. Así que desde el eco de Moisés, escuchando al nuevo Moisés, desde el eco del profeta San Juan Bautista, su ley está clara. Lo que hay que hacer es escuchar y obedecer, o incluso tratar de obedecer. A mí, yo no me atrevería a decir, Señor, voy a obedecer tu ley. No, yo de verdad que nunca lo digo. Yo lo que digo, Señor, voy a intentar obedecer tu ley. Señor, voy a intentar hacer las cosas. Voy a intentar cambiar. Entonces sí, entonces Dios es compasivo si caigo. Pero fijaos cómo todo forma una unidad perfecta. No podemos escuchar a aquellos que intentan cambiar la ley, que no son apóstoles de Dios, sino mensajeros de la debilidad. Cuánta confusión hay acerca de todos estos asuntos. Sin embargo, vosotros recordad, Señor, voy a intentar cumplir la ley. Grande es la misericordia del Señor. Grande. Dios es más grande que nuestro pecado. Sea cual sea el que cada uno cometamos, Dios es más grande. Pero la palabra de Dios debe brillar como una luz. Y entonces tendremos paz. No la paz de aquellos que ya no escuchan la palabra y de hecho les molestan tantos pasajes de la Escritura. Y de hecho, eso lo he comprobado. El que sigue el otro camino, el de la izquierda, el que se desvía, no son tan dados a la Sagrada Escritura. No son tan dados, no tienen ese amor porque deberían escucharla toda, entera. Y se va perdiendo el sentido de la sacralidad. Que todos nosotros le pidamos a Moisés y a Juan Bautista, que están sus almas en algún lugar, que vengan hoy cerca de este altar, para que incluso lo que va a continuar de la misa sea predicación sobre la santidad de la ley. Que lo que sigue de la misa sea sermón, y sermón a través de la oración y de la adoración, que es lo que completa la ley que nos lleva a la adoración perfecta. Nuestras obras no son perfectas, pero si la obediencia quiere serlo, no digo que lo sea, sí que nos lleva a la adoración perfecta.